Muchas gracias y como decía previamente, es un placer y un honor el aceptar la invitación que me hace la Sociedad Boliviana de Cirugía para manejar un tema tan a veces simple, tan a veces simple y tan a veces tan complejo como el de los abscesos anorrectales. Los abscesos anorrectales forman parte de la enfermedad fistulosa anorrectal y esto fue descrito ya hace muchos años, en el siglo XV, por John Ardern en Inglaterra, donde vean que está explorando una fístula de ano tal y como lo hacemos en la actualidad, y escribió un libro sobre ello. Posteriormente, algo que hizo incluso que los cirujanos alcanzásemos una categoría especial cuando estábamos relegados antes por los médicos, fue la intervención del rey Sol, del rey Luis XIV de Francia, que desarrolló una fístula, un absceso y una fístula en sus reales posaderas, y fue intervenido por un cirujano, por Félix de Tassy, y le curó. Y esto hizo que los cirujanos fueran considerados de un modo especial, y quizá algo de nuestro devenir científico ha sido herencia de esta intervención de fístula de ano de Luis XIV. Pero desde luego la figura de Frederick Salmon, que fundó un hospital en Londres denominado Hospital de St. Mark's para fístula, como ven en la pantalla, para fístula y otras enfermedades de colon y recto, fístula, hemorroides, cáncer, etcétera, pues fue luz y guía y ha sido para muchos cirujanos. No me quiero entretener con la historia y paso a comentar la epidemiología de los abscesos anorrectales. Tienen una incidencia, como ven, de 10 a 20 casos por 100.000 habitantes y año. Afectan más frecuentemente en la edad media de la vida, predominan más en los varones, en los hombres, y la etiología es criptoglandular, como comentaremos, en el 90% de los casos. Y hoy en día se considera el tabaquismo como algo que puede influenciar en el desarrollo, en la evolución e incluso en las recurrencias de la enfermedad. Solamente voy a hablar de la etiopatogenia criptoglandular, que es la más conocida y la más frecuente, aunque existen otras muchas, como pueden ver aquí en la pantalla. En nuestro medio, en Europa, pues la siguiente sería la enfermedad de Crohn, aunque hay otras muchas causas. Y esta etiología criptoglandular, pues que fue definida por Eisenhammer y después por Pax, pues como ven, pues piensan que el absceso se produce por la infección de las criptas anales que se hallan entre ambos esfínteres del ano. En esta sección del conducto anal pueden ver el esfínter interno, el esfínter externo por fuera, y este cuerpo glandular que se contamina por el paso de materia fecal, por gérmenes, y produce un absceso en esta localización entre el esfínter interno y el esfínter externo. Y esto se desarrolla de una manera caprichosa, produce extensiones que pues nos pueden complicar la vida y el trabajo a los cirujanos que las tratan. Pero, ¿qué relación tiene esto con las fístulas del ano? Muchas veces las fístulas del ano debutan con un absceso, con la aparición de un absceso. Este es el estudio más importante o más numeroso de pacientes seguidos después de un absceso drenado, y seguidos al menos un año. Es un estudio de un hospital de Barcelona, en España, publicado el año 2023. Y fíjense que de los pacientes con enfermedad de Crohn, del 30 al 40% en un año desarrollan una fístula de ano, pero aquellos que tienen una etiología criptoglandular, la más banal, digamos, pues solamente lo desarrollan el 20% en hombres y el 17,8% en mujeres. Es decir, que no todos los pacientes que tengan un absceso desarrollarán una fístula. Y esto es importante para decidir la actuación cuando tenemos un absceso.
¿Cuáles son los retos que nos plantean los abscesos, ¿no? Los retos pueden ser muy variables dependiendo de su ubicación, de sus extensiones anatómicas que comentaremos. Los abscesos requieren tratamiento urgente y el retraso terapéutico es peligroso, pero hay que tener en cuenta que al menos un 60 o 70% curan con el drenaje y más gestos terapéuticos, ¿no? Y ello obliga a decidir qué hacer en el momento del drenaje, porque el añadir algún gesto terapéutico en ese momento puede ocasionar iatrogenia esfinteriana, transformarlos en una fístula compleja y también es un reto la prevención de las recurrencias, de las recidivas de la enfermedad. Los abscesos, como hemos comentado, que parecen partir de la zona criptoglandular, pueden extenderse de formas caprichosas hacia el espacio perianal, hacia el espacio isquioanal, la fosa isquioanal o isquiorrectal, hacia el espacio interesfintérico más alto o hacia el espacio supraelevador, ¿no? Y ello le conferirá mayor o menor dificultad terapéutica. Semáforo, por favor. Sí. Pero es que además de este tipo de extensiones se pueden extender de forma circunferencial alrededor del canal anal, generando abscesos en herradura, como ven aquí, abscesos en herradura que rodean el canal anal, y ahora comentaremos alguna peculiaridad anatómica de los mismos. Creo que esto es un corte anatómico. Nosotros tenemos una unidad de anatomía quirúrgica en la Universidad de Valencia, donde desarrollamos estudios. Esta es una sección sagital del recto y el sacro. Esto es el sacro, el coxis, el recto estaría aquí, el espacio presacro o retrorrectal. Y fíjense que aquí hay una cavidad que es el espacio postanal profundo. Y ahí se desarrolla, no es la fuente de diseminación de algunos tipos de abscesos. Y este espacio lo delimita un ligamento que no es constante, pero que en ocasiones es muy llamativo, como el que ven aquí, que es el ligamento anococcígeo, que va de la parte alta del esfínter anal externo al coxis, como su nombre indica, y delimita este espacio postanal profundo. Este espacio postanal profundo, que como lo van a ver aquí en esta imagen, está pues, por encima del el esfínter anal externo y que llega hasta el coxis, delimitado por el ligamento anococcígeo. Aquí tienen el ligamento anococcígeo en esta sección cadavérica, que hace que los abscesos desarrollados o en la línea media posterior generalmente puedan difundir hacia uno y otro lado alrededor de este ligamento, como pueden ver también en la imagen de la derecha, ¿no? En la imagen de la derecha ven este ligamento anococcígeo y cómo puede difundir el acceso pues, por esta zona. Esta es una simplificación para entender la difusión y los tipos de abscesos. Una difusión esquemática que está publicada en el libro Practicum de Coloproctología que editó la Asociación Española de Coloproctología hace un par de años y escrita también por miembros de la Unidad de Anatomía Quirúrgica de nuestra Facultad de Medicina en Valencia. Y fíjense, esto sería el recto, las criptas, la zona de la línea pectínea, el esfínter anal externo, el interno, y esta la zona interesfintérica, donde se originaría un absceso que cuando drena o eclosiona hacia la piel perianal produce un absceso perianal. El equivalente en fístula de ano a esto sería generalmente, no siempre, generalmente un absceso interesfinteriano. Mientras que si este absceso, esta supuración penetra también el esfínter anal externo y difunde a la piel perianal en la fosa isquioanal, generaría un absceso isquioanal cuyo equivalente en fístula sería una fístula de ano transesfintérica, más alta o más baja. Este absceso
puede extenderse hacia arriba en dirección cefálica, originando un absceso interesfinteriano, pero e incluso supraelevador. Esto sería el elevador del ano y puede difundir por encima del elevador y generar peculiaridades diagnósticas y terapéuticas importantes. Y el absceso postanal podría ubicarse tanto en el espacio postanal superficial, que estaría por debajo de ese ligamento anococcígeo, como en el espacio postanal profundo, que es el que estaría por encima. Lo cual hace que los abscesos tengan una diversidad muy importante, ¿no? Y dentro de estos abscesos supraelevadores, les comenté el absceso de origen interesfintérico. Tenemos aquí la circulación que se puede extender hacia arriba, ¿eh? Y tenemos el absceso que ha penetrado ambos esfínteres, pero que también penetra el elevador del ano y genera un absceso supraelevador de origen extraesfintérico, cuyo tratamiento es radicalmente distinto al anterior. Y el equivocarse en el tratamiento de esto puede generar una fístula muy compleja, como veremos. De forma muy breve, que todo el mundo conoce el cuadro clínico de los abscesos perianales, pues producen un dolor anal o perianal constante o pulsátil, una tumefacción, un enrojecimiento en la zona. Los isquioanales suelen dar un dolor más vago, más gravativo, con tumefacción o enrojecimiento menos frecuentes porque suelen ser más profundos. Los postanales profundos a veces dan un dolor que es más hondo, irradiado incluso al coxis o a las nalgas, y signos externos si se extienden en herradura, de forma que estos abscesos primeros dan una sintomatología más local, mientras que los abscesos interesfinterianos, los que no eclosionan o no abomban hacia el canal anal, producen un malestar no bien definido, insidioso, y no hay signos externos a la exploración, lo cual dificulta el diagnóstico. Y los abscesos supraelevadores producen un dolor pélvico o perineal alto, a veces una ciatalgia, confusión con otras entidades, alteración del estado general, fiebre, a veces una clínica urinaria o un cuadro séptico, de forma que dan una sintomatología más general que los abscesos perianales o isquioanales. Y la sistemática diagnóstica, pues sería explorar este eritema, tumefacción, celulitis, etcétera, que todos conocemos, el palpar una tumoración dolorosa, fluctuante, a veces ya espontáneamente supurativa porque drenó de forma espontánea. A veces el tacto rectal o el tacto vaginal nos hace sospechar la existencia de un absceso interesfintérico o postanal o supraelevador, pero este tacto puede ser muy difícil o incluso imposible por el dolor que presenta el paciente. La analítica puede revestir importancia, tener leucocitosis, neutrofilia, elevación de marcadores proinflamatorios o no, en casos muy más simples. Y algunos métodos diagnósticos, de los que no siempre, pues, por supuesto, podemos disponer en urgencias, pues nos pueden ayudar. La ecografía endoanal tiene una indicación especial para descartar los abscesos interesfinterianos. Pacientes que vienen con un dolor muy intenso anal, no hay ningún signo inflamatorio, es imposible casi hacer un tacto rectal, a veces se puede con dificultad, pero no está claro si abomba o no, si el paciente tiene una fisura o tiene un absceso, y la ecografía identifica bien el origen y la localización. La resonancia magnética es muy útil y evidencia absceso, posible fístula, y útil sobre todo en recurrencias. Lo que pasa que como método urgente, pues habitualmente no está disponible en los hospitales o desde luego no en muchos hospitales. Y en estos casos, pues puede ser de gran utilidad para descartar el origen intraabdominal de un absceso, aunque es menos sensible para correcciones interesfintéricas, el hacer unos cortes de TAC pélvico, ¿no?, que nos pueden permitir evidenciar el origen
del absceso. Estas son imágenes simples de ecografía endoanal, un absceso postanal, este sería el músculo puborectal, el nivel del puborectal, y un absceso postanal profundo, un absceso isquioanal en herradura, esto es la cara posterior, aquí se ve cómo comunica con el ano, y una herradura izquierda en esta zona, la imagen es especular como en los TACs, o un absceso interesfintérico entre el esfínter interno y el externo, o imágenes de TAC y resonancia magnética, pues que permiten ver este absceso aquí a nivel más distal, que cuando seguimos cortes más proximales, pues podemos ver una extensión mayor, incluso con niveles hidroaéreos, etc. Y la resonancia, pues también nos permite ver esta colección postural muy grande, o nos permite ver esta colección en herradura perfectamente, ¿no? Pero claro, es una exploración más lenta de hacer, más costosa, y que no se dispone, por supuesto, de urgencia en todos los hospitales. ¿Cuál es el tratamiento? Pues de forma esquemática es drenar ante la sospecha, no esperar a que haya fluctuación, esperar unos días a ver si esto madura, drenar ante la sospecha, siempre hay algo de flujo, no esperar la fluctuación. No utilizar, y ahora comentaremos algo de los antibióticos, pero no utilizar antibióticos para enfriar el proceso, porque esto puede conducir a desarrollo o extensiones de las fístulas. Solo hacerlo, lógicamente, en pacientes con inmunodepresión. Hacer una incisión amplia, como veremos después, que permita curas simples. Al menos en mi medio, en España, muchos cirujanos drenan muy tímidamente los abscesos con una simple incisión y llenan aquello de gasa, con lo cual taponan este drenaje, y ello facilita el desarrollo ulterior de una fístula. Pensar, como comentábamos, que tras el drenaje recidivarán o aparecerá una fístula en un 30%, no en todos. Tener un absceso no significa que se vaya a hacer, Ya está oscureciendo. que ya lo comentamos, y en el posoperatorio hacer lavados de la herida, y desde el control especializado ante recidivas o abscesos Está complejos. bien, ve. ¿Cómo drenar un absceso anorrectal? Pues en principio es un procedimiento de urgencia. Ya comentaba en la diapositiva anterior de no esperar a observar la fluctuación, no enfriar, entre comillas, porque realmente no se enfría, con antibióticos, hacer un drenaje amplio y desbridar toda la cavidad, lavar con suero fisiológico, y vuelvo a insistir y insistiré más, no taponar esto. Lo podemos taponar en ese momento por si sangra, por ejemplo, la cavidad del absceso, pero no en las curas posteriores. Y la Asociación Americana de Cirujanos Colorectales, en las guías de clínica práctica del 2022, pues nos dicen que los abscesos deben tratarse con incisión y drenaje con un fuerte grado de recomendación. Aquí vemos las imágenes de dos abscesos anorrectales, uno perianal a la izquierda, uno isquioanal o isquiorrectal a la derecha. Hay que drenarlo cerca del margen anal, en el sentido de las fibras esfinterianas. Si la inflamación es posterior, pues bueno, la posición operatoria, ahora comentaremos algo, pues quizás sea mejor en prono o navaja, pero bueno, no quiero entrar en esto, depende de preferencias, de anestesia, anestesistas, etc. Si no hay signos de inflamación cutánea, hay que pensar que podamos estar ante un absceso interesfintérico, un absceso postanal profundo y un absceso supraelevador, que son menos frecuentes, pero los hay. Y en estos casos, si es posible hacer un método de imagen, sería adecuado. Aquí vemos el drenaje, no les pinto una incisión, les pinto una excisión para un drenaje amplio. Esto cura más rápidamente que si se hace una incisión. La posición es idónea, tanto se ponga en posición con litotomía, con perneras, como con una posición adecuada en una posición de jackknife o navaja. Y si se pretende hacer algún tratamiento adicional en casos de recurrencias, etcétera, como luego comentaremos, pues hay que tener cierto material en quirófano, como legras, estiletes. Tener un estilete con ojal para pasar un sedal, un seton, es adecuado, valvas anales
drenajes como drenaje de Petzer, drenajes de Penrose, etcétera, pues son adecuados. Tener una alegra para alegrar trayectos puede ser adecuado. Estas serían imágenes simples de cómo tratar un absceso sencillo. Se puede hacer con anestesia local, infiltrando anestesia local, y si es más grande, pues hacerlo con anestesia general o con anestesia espinal. Y, como ven, pues hacer un drenaje amplio, no una incisión solo, sino hacer un orificio amplio que quede correctamente drenado el absceso. Y después podemos mecharlo, poner una mecha de gasa o incluso poner un drenaje, pero no taponarlo, que drene fácilmente. Estos serían también imágenes, se puede tomar cultivo o no. La verdad es que no hay evidencia de la importancia del cultivo de forma sistemática en los abscesos. Hay gérmenes anaerobios, gérmenes gram negativos, como corresponde. Hay que desbridar bien el absceso después de esta incisión en cruz o una incisión circular. Desbridar bien los posibles tabiques, lavar con suero, con suero con povidona, como quieran, pero el hacer un drenaje adecuado y sin demora previene una complicación importante que ahora en nuestro medio afortunadamente vemos poco, pero hemos visto años atrás pues más, y seguimos viendo de vez en cuando, como la gangrena de Fournier, que por la extensión de estos abscesos, sobre todo en la cara anterior del canal anal, aunque también en la posterior, hacia una gangrena que puede requerir pues, procedimientos tan agresivos como para hacer resecciones importantes cutáneas, hacer una colostomía, escindir la piel escrotal, etcétera, etcétera, ¿no? Y con necrosis que ponen en riesgo la vida de una forma muy importante, con una mortalidad nada desdeñable. Otro ítem que debemos considerar es si se recomiendan los antibióticos cuando estamos ante un absceso. Vuelvo a insistir en que no dar antibióticos para intentar curar el absceso. No vamos a curar el absceso recidivará, el absceso se puede extender, puede aparecer que está más enfriado, que el paciente se encuentra mejor, pero generalmente esto progresa. Se puede dar una dosis única preoperatoria si se desea, pues para evitar sepsis, sobre todo en abscesos importantes, pero sí mantenerla en diabéticos, en inmunodeprimidos, cuando hay una afectación extensa, cuando una afectación extensa cutánea con riesgo de una gangrena sinergística, de una gangrena de Fournier, cuando hay riesgo de endocarditis bacteriana, etc. Y tomar cultivo pues en casos especiales de sospecha ante un absceso perianal simple y tal, pues no es necesario porque no aporta. Y después, recientemente se ha estudiado el impacto de la antibioterapia postoperatoria en la reducción del riesgo de recurrencia. Esto es un metaanálisis en el que ven que si se dan antibióticos, si se dan antibióticos, el riesgo de recurrencia es menor que cuando no se dan de forma significativa, pero sin ser una significación muy importante. Y si se revisa la literatura, pues hay algunos estudios a favor y en contra. Les he puesto este porque es un metaanálisis de varios estudios aleatorizados y puede tener más valor, ¿no? O sea que se puede utilizar y se utiliza en muchos servicios para reducir el riesgo de recurrencia después de drenar el absceso. Pero la antibioterapia se debe reservar claramente para pacientes, como les decía, con celulitis, signos de sepsis sistémica o inmunodepresión, y la Asociación Americana de Cirujanos Colorectales pues dice que, aunque es un grado de recomendación débil, pero está basado en evidencias de moderada calidad, pues porque no hay muchos estudios, ¿no? El que no haya una evidencia importante no quiere decir que no tenga valor, ¿no? ¿Cuál es la evolución después de drenar los abscesos? Como les decía,
los abscesos drenados simplemente curan sin recidivas en un 60, 70, en algunas series más, ¿no? Vieron esta serie de 20 y tantos mil abscesos seguidos durante un año, en los que era como el 20 y algo por ciento de pacientes que habían desarrollado una fístula criptoglandular, ¿no? Pero también puede curar la fístula y recidivar el absceso tiempo después. Y la otra posibilidad es que la herida de drenaje pues no cure, persistiendo la supuración por un orificio fistuloso, es decir, la herida que no cura tras el drenaje. Mire, doctor, me drenaron esto, pero no acaba de curar la herida y comprobamos que tiene una fístula. Y esto, dependiendo de la ubicación del absceso, hay más fístulas o hay menos fístulas posteriormente. Pues fíjense que cuando el absceso es perianal, pues en una revisión se encuentra que el 30 y pico por ciento de ellos desarrollan una fístula después, los isquianales el 25%, es decir, 30, estos son los más frecuentes con mucho, ¿no? Que corresponde con lo que les decía antes, que el 60 o 70% no desarrollarán una fístula, pero los interesfintéricos suelen recidivar más a menudo, casi la mitad de ellos, y los supraelevadores también, ¿no? Esto afortunadamente son menos comunes, pero recidivan más. Entonces esto nos plantea un posible tratamiento, ¿no? Hay que intentar hacer una fistulotomía o tutorizar una fístula. Claro, esto es, pues puede suponer un equilibrio inestable, porque si tutorizamos una fístula o hacemos una fistulotomía en un paciente que no va a desarrollar posteriormente una fístula, pues habremos hecho una sobreactuación y posiblemente incluso una iatrogenia esfinteriana. El problema es que no sabemos qué paciente va a desarrollar la fístula. Entonces, bueno, pues aquí les digo que en un lado de la balanza, pues ponemos, y cada uno que decida que es el más adecuado, más del 60% no desarrollarán una fístula, el hacer la fistulotomía, riesgo de morbilidad, se requiere más experiencia. Yo todos los años en mi unidad vemos pacientes que drenaron en urgencias, nos vienen con un sedal puesto para hacerles, nos solicitan una ecografía, algún compañero, para valorar que la fístula que tiene y tal, y lleva un sedal puesto y resulta que la fístula estaba, el absceso estaba tenía un absceso crónico o una fístula en otra localización y les han producido una iatrogenia esfinteriana. Después, cuando exploramos en quirófano, en más del 50% no se halla el orificio interno. Habría que decidir es que si se halla, primero, que hay que buscar el orificio interno y que si hallamos el orificio, si hay que tutorizarlo o hacer una fistulotomía, porque hay riesgo de producir una falsa vía. Y ahora les daré alguna recomendación, aunque realmente pues, no es algo que esté claro en la literatura. ¿Qué ocurre si se hace la fistulotomía? Pues cura la fístula con muchas probabilidades, ¿no? Y evita el riesgo de nuevos abscesos. Lo que pasa es que no sabemos si hubiera desarrollado esos nuevos abscesos el paciente. Entonces, yo, esto es una opinión personal, modestamente, ¿no? Hay que intentar la fistulotomía o colocación de sedal. Como no, yo les digo a los residentes que habitualmente no lo busquen si no tienen muchas, porque pueden observar y no explorar, sobre todo es muy importante no explorar a ciegas con un estilete desde la cavidad abscesual. Es una cavidad inflamatoria y meter un estilete por allá y ir hurgando puede conducir a una iatrogenia esfinteriana y podemos sacarlo el estilete por donde queramos, en el recto o en el canal. Ahora bien, observamos una supuración franca por un orificio fistuloso interno bajo que tuvo otros accesos previos y decir, oye, vamos a intentar, este paciente ya ha recurrido, ya ha desarrollado una fístula u otros accesos, un paciente favorable, unas conducciones y el cirujano es experto, puede hacer una cateterización. Yo aconsejo que sea retrógrada, sea desde el canal anal, ver la cripta que supura y cateterizarlo desde ahí.
soportar el riesgo de diatrofia, soportar el riesgo de incontinencia, y si no lo tenemos muy claro, podemos autorizarlo aquello con un sedal laxo. El problema, como os comentaba, de dejar el sedal laxo es que no sabremos nunca si el paciente hubiera hecho una fístula o no. Pero en estos casos de abscesos recidivantes, de una supuración muy franca y con un cirujano experto, pues ahí sí que nos podemos arriesgar a hacerlo. O si la fístula es muy baja, pues hacer una fistulotomía, con lo cual no vamos a hacer daño y vamos a resolver el... Entonces, sería esto que ven aquí del absceso y que pues le podemos drenar el absceso y tutorizarlo, o bien, si considera que hay muy poca masa esfinteriana, pues hacer una fistulotomía. Que la Asociación Americana de Cirujanos Colorectales también con evidencias de moderada calidad, pues dice que la fistulotomía se puede realizar en pacientes con fístulas simples. Mucho cuidado con las fístulas que parezcan complejas. ¿Y cómo buscar el orificio fistuloso interno? Ya hemos comentado algo, ¿no? Vuelvo a decir que hallar un orificio interno que supure no implica que vaya a desarrollar una fístula. Todos los procesos en principio son de este origen criptoglandular y no lo implica. Yo sigo recomendando no buscarlo salvo en accesos recurrentes o complejos, observar por tanto si hay supuración anal, podemos agua oxigenada eso antes de drenarlo, porque si metemos el agua oxigenada una vez perdido el acceso probablemente no salga por el orificio interno. Hacer una cateterización retrógrada desde el orificio interno y porque es arriesgado utilizarlo desde la cavidad una vez drenado el acceso. Es decir, que esta maniobra que ven en la imagen del centro, pues a mí no me gusta hacerlo así. Prefiero hacerlo al revés, desde dentro hasta afuera. Y colocar un pedal o lo que queramos. Y vamos a comentar algunas peculiaridades, porque esto que he dicho pues, atañe más a los abscesos interesfintéricos perdón, a los abscesos perianales o a los abscesos isquianales. ¿Qué pasa con los interesfintéricos? Los interesfintéricos abomban dentro del canal ano. No los podemos drenar por fuera del canal ano, por fuera del ano. Los hemos de drenar por el canal ano. Generalmente son simples o bajos y más frecuentemente posteriores o laterales. Como les decía, el diagnóstico puede ser difícil porque no hay signos inflamatorios en la piel y algunos casos complejos con extensión supraelevadora. Pero el tratamiento es destechar bien la cavidad. Esto que se ve aquí, pues es esfínter anal, se ha destechado el esfínter anal interno y podemos marsupializarlo suturando los bordes de la herida para que no cierre rápidamente, porque en la mucosa cicatriza rápidamente la herida. Si el absceso se extiende en el espacio supraelevador, la incisión la haremos más alta en el recto, pero ahí ya vamos a tener mayor dificultad para marsupializar, etc. Con lo cual puede ser adecuado colocar un drenaje como un drenaje de Petzer, una sonda que tiene un abultamiento en la punta, una sonda de Foley o un drenaje simple, ¿no? Un mushroom catheter, un catéter de champiñón, estos para drenarlo correctamente desde dentro. Y después los accesos en herradura suelen tener un origen en la infección de una cripta en el espacio postanal, bien superficial o profundo, que hay que drenar ambos lados. Hanley describió una técnica en 1963 con sección parcial, como ven, del esfínter anal interno y del externo. Después desarrolló una modificación en el año 84 u 85 en la que simplemente seccionaba el esfínter interno y realmente hoy en día lo que hacemos es un Hanley remodificado sin sección esfinteriana. Es decir, hay que drenar la cavidad postanal, para lo cual, si la cavidad es profunda, en el espacio postanal profundo,
hay que seccionar el ligamento anococcígeo, entonces sale el pus, drenar ambas fosas isquioanales, como ven en la imagen de la izquierda, y colocar, tutorizar con un seton el orificio fistuloso interno, de forma que el paciente, aquí ven, lleva dos drenajes que drenan, comunican las fosas isquioanales con la cavidad central postanal, esta también, y aquí se ha dejado un drenaje de Petzer o un drenaje de champiñón más un catéter para drenarlo. Y esto lo hacemos con relativa frecuencia en este tipo de acceso. Aquí les insisto que hay que hacer incisiones cutáneas amplias, seccionar el ligamento anococcígeo o no llegaremos al espacio postanal profundo, comunicar las fosas isquioanales y tutorizar. Fíjense, aquí el paciente está en prono para que lo entiendan. Aquí se ha puesto agua oxigenada, se ha abierto el ligamento anococcígeo, se está alegrando este trayecto fistuloso, se alegró el del otro lado, se está lavando con agua oxigenada y se ha pasado finalmente aquí un seton y otros drenajes laterales por aquí. En estas imágenes pues viene a ser lo mismo con otro tipo de drenajes. Y después hay, dentro de los abscesos supraelevadores, hemos visto unos que están interesfintéricos y que deben drenarse por dentro del ano, pero hay otros cuyo origen es en un absceso de la fosa isquioanal que se extiende hacia arriba y que ahora en otra imagen veremos el problema de si lo drenamos por dentro, porque lo transformaríamos en una fístula extraesfintérica. Entonces, estos, cuando la fosa isquioanal está ocupada y hay una cavidad supraelevadora, los debemos drenar por fuera, es decir, por fuera del ano. Fuera de aquí lo ven, dejando un catéter, mientras que si el absceso es un absceso de origen interesfintérico alto, en esfínter interno o externo, el absceso sube por aquí, entonces este hay que drenarlo por dentro del ano, porque si no originaremos una fístula supraesfintérica. Esta es una imagen clásica de muchos libros, pero que ilustra, la he querido ponerla, de que he visto en tantos libros muchos años, pero que es muy evidente. Si tenemos un absceso grande en la fosa isquioanal que se extiende hacia el espacio supraelevador, no se nos ocurra drenarlo por dentro porque produciremos una fístula extraesfinteriana. Mientras que si la fosa isquioanal está sana y el absceso es interesfinteriano, hay que drenarlo hacia adentro, porque si no, originaremos una fístula supraesfintérica si lo drenamos por aquí. Y esto es muy importante. Esto puede ser difícil en la práctica de entender, por eso a veces, si se dispone de una ecografía o de una tomografía, pues nos puede aclarar dónde está el origen, pero si no, por la simple exploración clínica, pues lo podemos advertir. Algunos abscesos se extienden más arriba, se extienden al espacio retrorrectal, difunden a otros espacios, producen celulitis, extensiones, sobre todo en pacientes que desarrollan una gangrena sinergística, una gangrena de Fournier, y que requieren también un drenaje adecuado y un drenaje temprano, pronto, ¿no? Y hay otras entidades también que pueden producir abscesos anorrectales, ¿no? Esta es una diverticulitis perforada que había producido un absceso postanal con osteomielitis del sacro y del coxis y con una cavidad crónica que se confundió y lo habían operado varias veces de fístula de ano y lo que tenía era una diverticulitis que se había perforado ahí y algunas fístulas complejas que pueden devenir en una cistoadenocarcinoma mucinoso y hacer un absceso o una fístula mucinosa en el retroperitoneo. Ya para acabar, un algoritmo simple que mis compañeros el doctor García Granero y Blanco en el libro Practicum en coloproctología, que es un libro excelente que editó la Asociación Española de Coloproctología,
Pues un algoritmo muy sencillo. Cuando hay signos inflamatorios visibles en la piel perianal, drenar, desbridar y no taponar. El acceso perianal, el acceso isquianal, los accesos anteriores, cuidado, que para evitar la progresión a una gangrena de Fournier, y el acceso postanal superficial, que no es muy profundo, que también hay que descartar que esté afectado ese espacio postanal profundo, pero que en estos suele haber signos inflamatorios visibles al explorar a los pacientes. Cuando no hay signos inflamatorios visibles, el paciente tiene dolor, tiene un cuadro séptico, etcétera, es recomendable, si está disponible, una prueba de imagen. La prueba de imagen más accesible sería una TAC, una tomografía, unos cortes breves de la pelvis para identificar un absceso postanal profundo y hacer la técnica que les comenté del Hanley remodificado, o un acceso supraelevador y ver su origen, si es extraesfintérico, drenarlo por fuera del recto, y si es interesfintérico, mediante un drenaje endoanal. Posteriormente, pues nos queda unas heridas perineales abiertas. Las recomendaciones son simples. A nosotros nos gusta en Europa o en España y en Francia, pues aún tenemos el bidet, ¿no? Yo creo que en América no lo hay. Es muy útil para los lavados, hacer baños, el sit bath de los americanos, de los norteamericanos, el baño de asiento 2 veces al día, produce una sensación de mejoría importante, disminuye las molestias, facilitan la micción posoperatoria, relajan el esfínter anal, un secado suave de la zona y aplicación de gasas, pero sin taponar el canal anal ni las heridas quirúrgicas. En nuestro medio es muy frecuente encontrar que hay una gasa kilométrica. Les aseguro que saca 1,5 metros de gasa de dentro de una cavidad de un absceso, y cuando la acabas de sacar toda la gasa sale pus, porque esto que pusieron para drenar realmente lo que ha hecho es taponar la cavidad. Y estas fotos son muy sencillas para llevar a casa, ¿no? Que el tratamiento de los anorrectales es el drenaje quirúrgico amplio. El tratamiento no es la antibioterapia. En nuestro medio también van pacientes a urgencias y se van con sus antibióticos a casa y tienen un hermoso absceso que 2 días después pues, se tiene que drenar. No taponar en exceso. Que tener claro que no todos los abscesos evolucionarán a una fístula, sino solo un 30%, y cada uno pues que tome sus conclusiones en función del absceso que vea y de su experiencia, y que la prioridad del tratamiento es siempre la segunda, mantener la continencia anal del paciente, y solo la tercera, curar la posible. Muchas gracias. Muchas gracias.